Bien, hermanos, como dije, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Filipenses capítulo 4. Versículo 2 en adelante dice así: Ruego a Evodia y a Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Y te pido también a ti, mi leal compañero, que ayudes a esas mujeres que trabajan conmigo en el Evangelio, y con Clemente y con los otros cooperadores cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Sea vuestra amabilidad conocida a todos los hombres. Está cerca el Señor. No anden ansiosos por ninguna cosa, sino más bien por la oración y por la súplica, con acciones de gracias, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro y todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, en eso piensen. Lo que aprendiste de mí, lo que recibiste y oíste, y lo que viste en mí, haz eso. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Hermanos, yo quería meditar con ustedes en esta tarde en una vida de dependencia, una vida de total dependencia. Que la vida cristiana es una vida que se caracteriza, digamos así, por la dependencia. Y antes que nada, yo quería contarles una historia para más o menos ilustrar lo que vamos a meditar esta tarde. La historia acontece en un jardín muy hermoso. En este jardín se destacaba por las flores tan hermosas que había, pero dentro de ese jardín, dentro de la diversidad de flores, dentro de la hermosura que se veía ahí, había una flor que principalmente se destacaba por su color rojo brillante, parecía ser la flor más cuidada, la flor que más sobresalía por el brillo, por su manera de aparecer en el jardín. Y esta flor se enorgullecía de eso, de ser la más bella de todo el jardín. Y todas las personas admiraban cuando pasaban cerca de ella. Muchas personas se daban cuenta que ella era la flor más hermosa de todo ese jardín. Pero algunos, cuando se acercaban para apreciar más de cerca su hermosura, se daban cuenta que junto a ella, al lado de ella, había un sapo grande y feo. No sé quién le tiene asco a los sapos, pero imagínense, junto a esa flor hermosa, bella del jardín, estaba este sapo. Y muchas personas admiraban la flor de lejos y no querían acercarse tanto, justamente porque el sapo estaba al lado de ella. Y hasta cierto día que la flor se cansó del sapo, le dijo que se vaya del lado de ella, que ya no lo quería tener más y que, si era posible, que nunca más volviera. El sapo, entristecido, dijo: está bien, voy a hacer lo que vos me pedís y me voy a ir. El sapo se fue saltando a otra parte del jardín, y pasados algunos días, este sapo hacía una ronda por ese sector del jardín otra vez y vio hacia dónde estaba esa flor que era la más hermosa, pero no la reconoció. Ya dejó de tener ese color rojo brillante, ya sus pétalos, sus hojas ya no eran bien formadas, parecían que ya habían sido masticadas por algunos insectos.
El sapo se acerca a la flor y le pregunta qué le había pasado porque estaba preocupado al verla así. Y la flor le dice que después que él se fue, automáticamente los insectos comenzaron a venir, principalmente hormigas y orugas, y comenzaron a comer su flor y sus hojas. Y el sapo se dio cuenta y le dijo a la flor, realmente era la más hermosa, porque él era el que se encargaba de cuidarla de los insectos, no permitía que las hierbas malas crecieran también porque la flor tenía un aspecto decaído. Entonces, que él era aquel que estaba permitiendo que ella sea la flor más hermosa de aquel jardín. Y que a partir del momento que esa codependencia entre uno y otro, entre él que comía los insectos de aquella flor y la flor que se favorecía de ese cuidado, la flor entendió que realmente era el sapo que le brindaba su apoyo para ella ser la más hermosa. Es una historia con la cual quiero ilustrar lo que vamos a entender acá, hermanos. Dependencia. Dependencia en sí mismo, la dependencia no es mala. Y vamos a darnos cuenta que una persona dependiente puede ser cualquiera. Niños, jóvenes, ancianos, pueden ser personas que tienen alguna discapacidad, como pueden ser personas que no sufren de ninguna discapacidad, por ejemplo, para comer, para caminar, para asearse. Un sinfín de razones podríamos encontrar en las cuales podemos ver la dependencia. Y todos nosotros somos susceptibles a eso, a ser dependientes. Y vamos a ver que hay dependencias que son dañinas, pero en sí la dependencia no es mala. Y hoy yo quería meditar con ustedes en esta dependencia que se ve en la vida cristiana, porque la dependencia en sí, en un cierto grado, es bueno que exista en la vida de nosotros, en un relacionamiento, en una familia y principalmente en la vida cristiana. Y para entender un poquito esto, ¿por qué es que la vida cristiana realmente es una vida de dependencia? Vamos a entender un poquito y poder responder juntos esta pregunta. ¿Por qué la vida del cristiano, la vida de los cristianos, es una vida de dependencia? Y podríamos dar varios motivos. Y yo quiero junto con ustedes y junto con la palabra de Dios que podamos ver algunos de esos motivos por los cuales nosotros como cristianos tenemos o deberíamos tener una vida dependiente. En primer lugar, la palabra de nuestro Dios nos enseña, y ahí yo pido a algunos voluntarios para leer algunos textos también que van a acompañar al texto que leímos hoy al principio. Tito 3:5, por favor, ¿quién puede leer para mí? Carta a Tito, capítulo 3, versículo 5. Y nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. La Biblia es clara al decirnos que la salvación demuestra la dependencia que el ser humano tiene en Cristo. En primer lugar, nosotros somos dependientes de Jesús para ser salvos. Es una obra que es prácticamente imposible para cualquier ser humano. Es prácticamente imposible para una persona poder salvarse o salvar a otra. ¿Por qué? Porque la obra de salvación, como dice el texto que leyó el hermano Miguel, es una obra de regeneración y de renovación. Regeneración es volver a generar algo que existía o que había muerto. Regenerar es eso, poder volver a dar vida. Y renovar, justamente la idea en sí de esa palabra es transformar, convertir, hacer algo nuevo.
Y justamente por nuestra condición, la condición del ser humano, es que es prácticamente imposible nosotros poder salvarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué dice Efesios 2:1? Un texto muy conocido. Por causa de esta condición que Pablo va a describir acá, es que nosotros no podemos ser salvos nosotros mismos, porque nosotros no nos podemos regenerar, ni transformar, ni renovar. Porque Efesios dice así, ¿nosotros qué? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestras delitos y pecados. ¿Cuál era la condición del ser humano antes de conocer a Cristo? De muertos. Muertos por causa de nuestros pecados. Muertos por causa de nuestros delitos. Entonces, si es una condición de muerte en la que vivimos antes, es imposible nosotros darnos a nosotros mismos vida. Porque salvación es eso, es regenerar, es dar vida, es transformar. Y en la muerte no podemos nosotros transformar. Y Tito va a decir así, volviendo un poquito más atrás del versículo 4 al 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, o sea, dar vida nuevamente, y de la renovación, transformar, por el Espíritu Santo, que es el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigarían la esperanza de recibir la vida eterna. Entonces, este proceso de salvación nos demuestra la dependencia que nosotros tenemos de Cristo para ser salvos. Porque es un proceso, es una obra que únicamente una persona perfecta podría hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la razón de la muerte antes de conocer a Jesús, ¿cuál era? ¿Estábamos muertos en qué? Bueno, la razón de la muerte antes de conocer a Jesús era el pecado. Entonces, una persona con pecado no podría realizar esta obra de salvación. Tendría que ser una persona sin pecado, una persona que no esté muerta, es la que tenía que realizar esta obra. Es por eso que la obra de Jesús es la única obra en la cual nosotros podemos encontrar salvación. Por eso somos dependientes de Cristo, en primer lugar, hermanos. Somos dependientes porque solo en Él podemos alcanzar la salvación. Vivimos una vida como cristianos, una vida dependiente también, porque somos dependientes de su palabra. Dependemos de la palabra de nuestro Dios para poder crecer espiritualmente. Amén. No sentí esa seguridad, pero amén, hermanos. Yo creo que por la palabra de Dios nosotros crecemos espiritualmente. Como dice Pedro es el que nos asegura esto. Pedro es el que nos dice que es la palabra la que nos permite a nosotros crecer. Por favor, un voluntario. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Me gusta cuando... Por favor. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Amén. Pedro dice, por medio de ella van a hacer ¿qué? Crecerán. Por medio de la palabra. Por medio de esa palabra que debemos anhelar como un niño que tiene hambre. ¿Y qué hace el niño cuando tiene hambre? Llora, clama, hace todo lo posible para que se atienda su pedido. De esa manera nosotros tenemos que desear la palabra de Dios. Y acá hoy, hermanos, existe un montón de información allá afuera en el mundo. Un montón. Tenemos acceso a un sinfín de cosas que uno nunca va a terminar de descubrir. ¿Por qué? Porque cada vez más y más aparecen informaciones, más y más aparecen noticias. Aparecen noticias de muertes, enfermedades, pandemias, delitos. Siempre vamos a tener noticias, informaciones.
Y nosotros vamos a ver que las personas buscan informaciones, noticias en diferentes medios. Por ejemplo, los notimemes. A veces las personas se enteran de alguna noticia que pasó ya por los memes que muchos crearon. Tal vez ni saben perfectamente cuál es la noticia, pero saben que algo pasó. A mí me pasó esta semana. Algunos buscan las enseñanzas del profeta Google, del pastor Google, perdón. ¿Qué hacer cuando tengo síntomas de COVID? Preguntamos a Google. ¿Cuáles son los síntomas de tal cosa? Preguntamos a Google. Ni siquiera preguntamos a un doctor, preguntamos a Google. Escuchamos al pastor Google. O si no, como a mí me gusta llamarlos, ¿no? Los protubers, los profetas que hoy están en YouTube, profetas que presentan nuevas enseñanzas, profetas que traen novedades. Y acá quiero entender, ¿no?, con ustedes, de esa manera, hermanos, nosotros no vamos a crecer nunca. Y abro un paréntesis antes que nada, ¿no? Seguro a alguno se le habrá pasado en la cabeza no decir, el pastor Lucas está diciendo que soy inmaduro en la fe por ver videos en YouTube. Pero no está mal. Pero hoy vemos, hermanos, un crecimiento muy grande de informaciones en los medios, en las redes sociales, y gente buscando ahí, yendo a esas fuentes, antes de ir a la fuente principal, que es la palabra de Dios. Pedro dice así: anhelen, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como un niño recién nacido. Lo miro a Mati, por ejemplo, estaba llorando porque estaba queriendo tomarle el teta. Uno desea, anhela, cuando es bebé, alimentarse. Y uno tiene que anhelar y desear de esa misma manera la palabra de Dios. Y vemos un crecimiento enorme de estas informaciones en las redes sociales, hermanos. Cosas que muchas veces no se filtran por el discernimiento de la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios no nos prohíbe ir a esas cosas, pero sí nos dice que podamos ser sabios, que podamos ver todas las cosas y retener lo bueno. Pero sin discernimiento de esas cosas es imposible. Sin conocimiento de la palabra de nuestro Dios es imposible. Acá Pedro va a usar de una buena manera la palabra niños recién nacidos. Pero Pablo ya a la iglesia de Corinto le va a decir así: ustedes todavía son niños porque necesitan leche. O sea, gente que nunca crece. Está bien, es bueno anhelar cuando nacemos en nuestra fe, pero es importante crecer. El texto que leyó Ceci dice así: por la palabra ustedes van a crecer, no se van a quedar estancados, no se van a quedar inmaduros. Pero si no nos alimentamos de la palabra de nuestro Dios, la Biblia nos asegura así que muchas personas que no tienen su fundamento en la palabra de nuestro Dios o no buscan, como hacía la iglesia en Berea, que ellos escuchaban lo que decía Pablo, pero ellos escudriñaban todos los días la palabra de Dios. Está bien, veo una información, está bien, tengo que analizar eso por la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de esas cosas? Y hoy por hoy nosotros vemos un crecimiento enorme, hermanos, de esas cosas. Y la palabra de nuestro Dios nos dice así, por ejemplo, Pablo hablando a un joven pastor, y yo pienso y me trato de poner en la posición de Timoteo, en los zapatos de Timoteo. Pablo le dice así: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Timoteo, ¿querés saber qué hacer en tu ministerio? ¿Querés saber qué hacer en tu vida? ¿Querés saber cómo ser un buen obrero de Dios?
2 Timoteo 2:15 dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Gloria a Dios. Y en Timoteo 4:11-13 dice así: encarga estas cosas y enséñalas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti ejemplo en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y animar a los hermanos. Timoteo, vos querés vivir una vida como delante de Dios, aprobado, como quien no tiene de qué avergonzarse, como alguien que interpreta correctamente las Escrituras. Timoteo, dedícate a leerlas hasta que yo llegue, dedícate a enseñarlas, dedícate a vivir, sé ejemplo, dice Timoteo, sé ejemplo. Somos dependientes, hermanos, de la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Podemos tener un montón de informaciones, pero la palabra de Dios es nuestra fuente. La palabra de Dios es nuestro filtro de lo que nosotros escuchamos, nuestro filtro de lo que nosotros vemos, de nuestro filtro del camino a donde tenemos que ir. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, luz para nuestros caminos, dice el salmista. Somos dependientes de su palabra. Somos dependientes, hermanos, de una vida de oración para poder tener ese poder espiritual que Dios promete. La palabra de nuestro Dios, yo pido un buen trabajo, por favor, en Santiago 5:15. Otras personas que puedan buscar después, 1 de Juan 1:3 y el texto, uno de los textos que leyó Lili, Hebreos 10:24. Santiago 5:15, por favor, ¿quién puede leer? Dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se lo perdonará. Amén. Hermanos, una vida de oración. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, ¿no? Que la vida de oración que Jesús llevaba era una vida más que palabras, más que frases inventadas o frases bien pensadas. La vida de oración de Jesús era una vida de constante relación con el Padre. Tanto así que Él va a decir que cuando ores, ¿qué dice? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y después ¿qué dice? Tu Padre en secreto que está haciendo cielo y Él te recompensará al público. Dice, y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará. Así dice el texto. Hay una palabrita que el texto dice así, como dijo Rey, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Mateo 6:6. Interesante porque Jesús ahí va a decir así que la oración no se destaca en sí por lo que Dios va a escuchar, sino por lo que Dios ve en nuestras vidas. Y antes de cualquier palabra que nosotros digamos, la oración destaca una vida de relacionamiento con Dios. Es lo que le pasaba a Jesús. Porque no es solamente hablar, sino que también es escuchar. Y no es solamente hablar y escuchar, es relacionarse con Dios. Porque tu Padre que ve lo que se hace en secreto, que ve lo más profundo de tu corazón, Él te recompensará. Las palabras hermosas de los fariseos, Dios no las escuchaba. Por más hermosas oraciones que ellos hacían, pero Dios no las escuchaba, porque Él no veía relacionamiento con Él. Jesús dijo así, este pueblo de labios me honra, pero ¿qué dijo?
Su corazón, aquello que nadie más ve, que yo veo, está lejos de mí. Por eso Jesús dijo, aquello que tu Padre ve en lo secreto. Hermanos, ¿ven cómo dependemos de una vida de oración para realmente poder decir sí? Dios nos está usando, Dios está derramando su poder a través de nosotros. No es a través de lindas palabras, es a través de esa relación donde se va a manifestar el poder de Dios a través de la oración. No por las palabras que digamos o por todas las hermosas palabras que hagamos en nuestras oraciones, sino por el relacionamiento que tengamos con Dios. Y Jesús oraba al Padre. Sabemos que Él tenía una muy buena relación con el Padre. Y Dios escuchaba sus oraciones. Y Dios atendía lo que Jesús le pedía. Y no era necesario Jesús hacer enormes ni largas oraciones. Dios atendía. Dios escuchaba. Porque Él veía lo que Jesús hacía en lo secreto. Somos dependientes de la oración, hermanos. Somos dependientes de la comunión. Somos dependientes del estar juntos. ¿Para qué? Para estimularnos. Y yo quiero esos dos voluntarios que tienen 1 de Juan 1:3 y Hebreos 10:24, por favor, que puedan leer los textos. 1 de Juan 1:3 y Hebreos 10:24. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Hebreos. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Amén. Jesús nos llama, ¿no?, a pensar en el otro, a pensar en estar juntos, a pensar en esa comunión con el fin de motivarnos al amor y a las buenas obras, estimularnos, de animarnos. Hermanos, somos dependientes no solamente de Dios, porque Él es el que nos sostiene. Él es nuestro sostén en los momentos más difíciles. Porque el poder que tiene Dios va mucho más allá de cualquier fuerza humana. Pero la Biblia nos enseña que somos dependientes de una comunión en el cuerpo de Jesús. Con el fin de que nosotros podamos avanzar, con el fin de que podamos crecer, con el fin... Y por favor, quiero otra versión que puedan leer el mismo texto de Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. ¿Cómo vamos a amar a otros? ¿Cómo vamos a amar a Dios? ¿Cómo vamos a servir, practicar buenas obras si no tenemos comunión uno con nosotros? Es en la comunión, en la dependencia de la comunión, que nosotros nos estimulamos. No hay buenas obras. Ok, falta comunión. No hay amor. Ok, falta comunión. Porque es en la dependencia, en la comunión, que nos estimulamos a practicar el amor y a practicar buenas obras. Es en la dependencia de uno con el otro, como dice el proverbio, ¿no? Hierro con hierro se aguza, y el hombre con el hombre se perfecciona. Es en la comunión, hermanos. Somos dependientes de una comunión unos con otros. Somos dependientes de Cristo, somos dependientes de su palabra, somos dependientes de una vida de oración, somos dependientes de la comunión. No podemos decir que vivimos independientemente como cristianos. Y trayendo el texto que había leído de Filipenses, Pablo estaba llamando a la comunión a dos hermanas, Evodia y Síntique, hermanas que tal vez habían tenido alguna diferencia. Les llamaba a esta comunión porque somos dependientes en el cuerpo de Cristo. Somos colaboradores, somos coparticipantes en esta salvación que Jesús nos había dado.
Somos dependientes, y Pablo va a mostrar acá, somos dependientes de la salvación porque somos parte de su iglesia por la obra que Jesús hizo. Y Él va a rogar a que la iglesia practique esa dependencia de su palabra, dependencia en peticiones y acciones de gracias, y a vivir ayudándose, practicando el amor, practicando las buenas obras. Y Él va a decir así: con Clemente yo te pido, mi colaborador, que ayudes a estas mujeres. Y para finalizar, hermanos, yo quería leer un texto muy conocido de este pasaje, que nosotros muchas veces los leemos, pero es justamente en este contexto donde nosotros encontramos dependencia, necesidades unos de otros, ayudas a los que necesitan, donde Pablo dice así: todas las cosas puedo en Cristo que me fortalece. Porque la iglesia miraba la necesidad de Pablo y Dios los impulsaba por su amor a suplir las necesidades económicas de Pablo. Y Pablo dijo así: yo sé vivir alegre en cualquier situación. Y por esa situación, porque yo aprendí, les digo: alégrense en el Señor. Alégrense. Hermanos, el cristianismo es una vida de dependencia. Tenemos muchos motivos. Hoy quería meditar con ustedes en estos 4. Dependemos del Señor, dependemos de su palabra, dependemos de una vida de oración, una relación con el Señor y una relación entre nosotros. Amén. Que el Señor pueda realmente ayudarnos a ser dependientes de Él y unos de los otros siempre. Amén.